Una joven de 23 años con sueños de convertirse en azafata, su vida fue arrebatada en circunstancias que dejaron al país en shock. Paula Santana Escalante tenía 23 años. Nació el 17 de septiembre del año 2000 en Santo Domingo Este, en la Ribera del Caribe, República Dominicana. Era la menor de 4 hermanos, hija de Joanny Escalante, y aunque su padre biológico era Diego Núñez, quien la presentó legalmente fue su padrastro Javier Santana. Esa situación marcó desde temprano un ambiente familiar complejo, pero lo cierto es que Paula creció en el calor de una familia humilde, con carencias materiales, pero también con sueños grandes que siempre la empujaban hacia adelante. Desde pequeña demostró ser una muchacha con determinación. Ayudaba a su madre, apoyaba en la casa y tenía siempre presente la idea de que con esfuerzo algún día lograría alcanzar un futuro mejor. Paula quería volar, literalmente. Su gran sueño era convertirse en azafata, recorrer el mundo y demostrar que aún viniendo de orígenes sencillos, podía llegar lejos. Ese sueño la llevó a inscribirse en Interaviation Service, conocida como LASCA, donde estudiaba con dedicación para convertirse en tripulante de cabina. Pero estudiar no era suficiente, necesitaba costear sus gastos, y por eso trabajaba en la empresa Integer Holdings, en la zona franca Las Américas. Sus días eran largos, llenos de estudio, trabajo y sacrificio, pero nunca se le veía desanimada. Sus amigos la describían como una joven trabajadora, amable, siempre sonriente, con una energía que iluminaba cualquier espacio, donde estuviera. Sin embargo, esa vida llena de esperanza y proyectos se quebró de la manera más cruel. Según las investigaciones, en la madrugada del 21 de febrero de 2024, Paula salió de su puesto en la empresa diciendo que iba al baño. Un gesto rutinario, común, que cualquiera de nosotros hace sin pensarlo demasiado. Pero esa noche Paula nunca regresó. Pasaron los minutos, luego las horas y la inquietud creció entre sus compañeros de trabajo. Al día siguiente, la noticia golpeó como un rayo. Su cuerpo fue hallado dentro de una alcantarilla muy cerca de la empresa. El informe forense fue devastador. Paula había sido víctima de abuso, ya saben de qué índole, y estrangulada. Su vida, sus sueños y su futuro fueron arrebatados en un instante. La investigación se inició con rapidez y pronto 2 hombres fueron señalados como sospechosos: Joaquín Alexander Hidalgo Marte y Alex Elvin Cruz Díaz. Fueron detenidos y todo parecía indicar que el caso tomaría rumbo hacia la justicia. Sin embargo, en agosto de 2024, apenas unos meses después del hecho, el tercer juzgado de la instrucción de Santo Domingo Este decidió archivar provisionalmente el expediente en su contra. El motivo: falta de pruebas suficientes. El Código Procesal Penal lo permite cuando no hay elementos sólidos para sostener una acusación. Pero para la familia de Paula y para toda la sociedad, aquello sonó como otro episodio de impunidad. Sin embargo, en mayo de 2025, más de un año después del hecho, un nuevo giro sorprendió a todos. Tras nuevas indagaciones y el análisis detallado de cámaras de seguridad, surgió el nombre de un nuevo sospechoso: Junior Lazarito Sánchez Martínez. Había trabajado en la misma empresa que Paula, lo que lo colocaba en un escenario cercano y sospechoso. Durante un allanamiento en su residencia, las autoridades encontraron prendas de vestir que coincidían con las observadas en las grabaciones de video. El cerco se estrechó y finalmente Junior Lazarito confesó su responsabilidad. El Ministerio Público lo imputó provisionalmente por homicidio, abuso y tortura. A la fecha, Junior está en prisión preventiva esperando su sentencia. Por primera vez en mucho tiempo, la familia de Paula sintió que la justicia daba un paso hacia adelante, aunque el dolor seguía siendo imposible de consolar. Y bueno amigos, así llegamos al final de la historia de hoy. La historia de Paula Santana es el reflejo de tantas mujeres dominicanas que luchan día a día para salir adelante. Su historia se convirtió en símbolo de la fragilidad de la seguridad para las mujeres y de lo cruel que puede ser la violencia de género. Nos vemos en un próximo videito amigos. Gracias por elegir ver este video entre tantos.
Si esta historia te hizo reflexionar, te invito a que te suscribas, dale me gusta, comparte y comenta. Me gustaría conocer tus opiniones siempre con respeto hacia las víctimas y sus familias. Tenemos que promover a la reflexión y sobre todo conciencia. Y recuerden, si tocan a una, nos tocan a todas. Dios los bendiga a todos y hasta la próxima. Adiós.